el encuentro para pedirle al secretario honorario, el doctor Federico Carenzo, que nos dirija el mensaje de secretaría. Federico. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión bajo un formato dual del miércoles 23 de marzo de 2022 el doctor Juan Llamazares. Lo acompañamos en esta mesa cabecera nuestro invitado y orador de la fecha, el licenciado Agustín Echevarne, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre una nueva oportunidad, prohibido desperdiciarla. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Les recordamos a los consocios que podrán hacer llegar sus preguntas a través del WhatsApp del club, 11 24 64 96 31. Acompañamos asimismo al señor presidente, sentados a la mesa cabecera, el expresidente Ubaldo Aguirre y los consocios Augusto Darget, Josésia Bacerrate, Martín Cabrales, Cristian Sicardi y Eduardo Cartazo Naveira, miembro del capítulo de Educación, quien al término de mi informe nos brindará un breve mensaje. Especialmente invitado, nos acompaña sentado a la mesa cabecera mi estimado amigo el doctor Matías Sánchez Orondo, a quien le agradezco toda su desinteresada ayuda para coordinar la presencia del orador del día de la fecha y para organizar el cóctel de bienvenida a la delegación del Rotary Club of London en el Círculo de Armas para el día martes 29 de marzo a las 19. Quien sabe pedir, tiene que saber agradecer. Muchas gracias, Matías. Avisos parroquiales. Dado el contexto de pandemia y siempre que los PCR respectivos tengan un resultado negativo y puedan viajar a Buenos Aires, el próximo miércoles 30 de marzo recibiremos al señor David Johnson, presidente del Rotary Club of London, junto a su señora Mary, a propósito del hermanamiento entre el Rotary Club de Buenos Aires y el Rotary Club of London, y del homenaje conjunto a los caídos en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur en 1982. En el marco de esta visita, como dije recién, realizaremos un cóctel de bienvenida en el Círculo de Armas el próximo 29 a las 19. Quienes desean participar, les pido por favor que se contacten con la Secretaría del Club. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Invito ahora al doctor Eduardo Cartazo Naveiro para que se acerque a este estrado. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, quería decir que con nosotros se encuentra Gustavo Arach, del Rotary Club de Rosario. Así que le damos una bienvenida. Bueno, en nombre del capítulo de Educación, quiero agradecer y les pido un minuto de tiempo, no los voy a sacar mucho, pero nos parece importante que ustedes vayan conociendo lo que estamos haciendo y nos estamos proponiendo cada tanto ir haciéndole algún reporte de los avances que tenemos. Agradezco a la Junta todo el apoyo que nos está dando, la verdad que nos motiva a seguir adelante. Desde el año 2020 hemos venido afianzando lo que el club ha venido haciendo en tema de becas y todo lo que hace a la educación en los chicos de nuestra comunidad, en especial en las escuelas secundarias que hacen a nuestra área como Club Rotario. Ahí nos pusimos como objetivo dentro del comité una clara visión, que estamos tratando de lograrla y nos va a llevar un poco de tiempo, unos años, que es que el Rotary Club de Buenos Aires sea reconocida en la Argentina como un referente destacado en el apoyo a la educación. Y ahí hacia donde vamos o pretendemos seguir trabajando para lograr este objetivo. Así, les quiero contar que desde el 2020 hemos reorganizado las becas, hemos profundizado todos los listados y el conocimiento de los chicos. Hoy tenemos en el secundario 51 chicos de escuelas secundarias que reciben nuestro apoyo como becas.
También hemos impulsado, para no que sea la beca así de llegar, dar una beca y retirarnos, hemos impulsado un sistema de tutores, apoyando a estos chicos, haciendo un seguimiento. Esos tutores son socios de este club, nos hemos agrupado, hoy somos más de 25 que nos estamos ocupando de los chicos de escuelas secundarias. Esto nos ha permitido algo que nos pusimos, y lo hemos concretado este año, que es impulsar a nuestros becados a la universidad. Nosotros creemos que a los chicos les empezamos a cambiar un poco su realidad a partir de que los podamos apoyar e impulsar a que sean profesionales. Así este año tenemos los 3 primeros chicos seleccionados que están en la universidad. Esto nos permite, le voy a dar los nombres, que por ejemplo, Janina, que es una estudiante de bioquímica, o Marta, que va a estudiar robótica y automatización, o incluso Aldana, que es una estudiante de medicina, que si ustedes ven la realidad de los padres y de ellos, con el entusiasmo que tiene, nos motivan a nosotros que estamos en el día a día con ellos a apoyar y no bajar los brazos. Yo siempre digo que desde que entré en Rotary hace más de 15 años, ser rotario todos los años me genera sorpresas. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de este año, con el apoyo y la ayuda de nuestro consocio Gastón O'Donnell, vamos a contar con el apoyo de la universidad, de la UCES, en el cual nos va a proveer alumnos de grado y de posgrado para que nos ayude en este seguimiento, control, no solo de los becados, sino también a los que seamos tutores. De esta manera vamos a profesionalizar nuestro trabajo con una mirada enfocada a la educación. Estamos muy agradecidos a Gastón y a la UCES, porque la verdad para nosotros nos motiva a seguir adelante. Obvio que para sostener esto en el tiempo hay que seguir trabajando, ¿no? Y esto un poco lo que nos mueve día a día es algo que yo sé que es muy incómodo para ustedes y para los que estamos en el comité también, que es solicitarle a ustedes que nos acompañen con el apoyo económico que han recibido una carta de nuestra parte. Sé que para algunos es difícil, sé que para otros es posible hacerlo, pero también sé que muchos de nosotros contamos con contactos, amigos o integramos compañías, empresas que a lo mejor nos pueden ayudar a recolectar estos fondos. Yo les pido que por favor trate de ayudarnos, estamos haciendo algo que es, creo, muy lindo, pero también muy bueno para la comunidad. Yo me siento orgulloso de estar acá, me gusta lo que hago. Hemos impulsado esto de tener universitarios y creo que año a año tenemos que sumar universitarios. Creo que nosotros le vamos a cambiar la realidad a estos chicos, desde lo geográfico incluso. Yo qué sé, Marta, que estudia robótica, vive en la Villa 31, pero ustedes la ven y tiene unas ganas, ella y sus padres, que creo que nos necesitan, y creo que nosotros le podemos dar esa ayuda. Así que agradezco a la Junta anterior, a la Junta actual, y a la Junta que asume este año, porque sé que vamos a seguir contando con el apoyo de ellos, y espero de todos ustedes que nos puedan dar una mano. Bueno, no les saco más tiempo, muchas gracias por escucharme. Le vamos a pedir a Clara Mariño que nos presente al invitado y orador del día de hoy. Clara. Buenas tardes. El orador de hoy es el licenciado Agustín Echevarne, economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Ha sido profesor en distintas universidades y hoy es profesor de la Universidad de Belgrano. Es miembro de la Red Liberal de América Latina y miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es presidente de Republic Investment Management, tiene una amplia trayectoria en empresas y es consultor en economía, educación e innovación. Fue presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio. Bueno, y esto lo digo yo, es autor
y responsable de algunos de los mejores videos de la Fundación Libertad y Progreso. Así que, Agustín, es un gusto escucharte. Muchas gracias. Hago una sola acotación. Ya no soy de Pablo Inversión. Yo fui bastante tiempo, pero ya no. Ahora me dedico 100% a Libertad y Progreso, a la Fundación. Desde hace 15 años me dedico 100% a las fundaciones, y desde hace 11 años nos fusionamos con Manuel Solanet, que tenía el Centro de Estudio del Futuro Argentino, y con Aldo Abraham, que tenía en ESIADE un think tank, que era el Centro de Investigaciones sobre Instituciones y Mercados. Así que ahora estoy 100% en esto. Así que, dicho esto, la idea de hoy es levantar el ánimo, porque tenemos enfrente una gran oportunidad. Y yo creo que esa gran oportunidad se viene porque me parece que ustedes van a coincidir conmigo, que lo más probable, creo que todos van a coincidir conmigo, lo más probable es que el peronismo pierda las elecciones el año que viene. Y eso nos va a dar una gran oportunidad y también una enorme responsabilidad, porque no podemos desperdiciar esta oportunidad como se desperdició en el gobierno anterior. Con lo cual yo creo, fíjense lo siguiente, cuando pierda las elecciones el peronismo el año que viene, que lo muestran todas las encuestas, lo que va a ocurrir es que el peronismo va a haber perdido 5 de las últimas 6 elecciones. Ese es un dato clave para comprender lo que está pasando en Argentina. Argentina está cambiando. Lo que falta que cambien son los políticos. Pero la gente común, la gente que está en la calle, la gente que está en la matanza, el ferretero, el almacenero, el taxista, tiene clarísimo que esto no va más, que esto no funciona, que se van los que están en los unicornios de la Argentina, los tipos más exitosos de la Argentina se han ido, porque tienen domicilio fiscal fuera de la Argentina, los 11 unicornios que ha producido la Argentina en la última década, lo cual es tremendo, porque es una energía creativa, una capacidad de generar ideas, generar trabajo, generar riqueza extraordinaria. Les cuento un caso de un amigo mío que hizo una SPAC, ¿viste? Ahora en Nueva York, hace unos meses atrás, y juntó $258 millones con 10 carillas escritas de buenas intenciones, diciendo yo voy a hacer esto. Tiene el track record de haber sido uno de los creadores de Remate y de OLX, ¿no? Estoy hablando de Alec Oxenford. Pero Alec lo va a hacer para comprar empresas y gestionar empresas y para acelerar empresas innovadoras en Brasil. Bueno, eso es lo que estamos perdiendo, esa posibilidad de esa creación tremenda que tienen los argentinos, pero que se van al exterior. Pero al mismo tiempo, tenemos un problema porque muchos chicos también se están yendo, y muchos chicos de distintos niveles. Entonces tenemos una Argentina que está totalmente fracasada, porque los mejores chicos que se salen del ITBA, por ejemplo, hablábamos recién, de un ingeniero del ITBA que salió con los mejores promedios, un sobrino mío, y le pagamos, la sociedad argentina le paga en su trabajo 120.000 pesos. Si él se fuera al exterior ganaría fácil 10 veces más de entrada, 10 veces más. Entonces, es tan disparatado lo que nos ocurre, es que esos chicos se nos van. Bueno, en este caso se queda, porque ama a la Argentina. Entonces lo hace como un... Y tenemos gente que todavía se queda haciéndolo. Pero hay muchos que se van, y empieza a costar trabajo conseguir el talento en Argentina. Pero si ese es el temor de las madres, digamos, de ingresos medios y de ingresos altos, mucho más grave es todavía el temor de las madres de ingresos más bajos. Cuando uno recorre la Argentina, vas a José Cepaz, al Tercer Cordón, o vas a La Matanza y demás, el drama que tienen las madres, perdón porque me emociona decirlo porque estoy... Disculpen. Es que los chicos terminan en la droga, o en las marañas de la droga. Ese es el temor que tienen. Entonces, no podemos perder esta oportunidad, porque vamos a tener una oportunidad tremenda, pero no podemos volver a desperdiciarla.
Entonces ahora tenemos, nosotros en la Fundación, hace años, venimos trabajando en esto, Manuel Solanet hace más años que todos los demás, Manuel lo viene haciendo hace 30 años, tenemos cuáles son las reformas, las mejores reformas que se han hecho en el mundo, y tratamos de ver cómo se pueden implementar en Argentina. Pero hay que tener claro cuál es el objetivo de las reformas, y por qué esto no es un tema cosmético. No es un tema, lo planteamos en el 2015 a la Fundación Pensar. El diagnóstico que tenía la Fundación Pensar era un diagnóstico light. La Argentina está mucho más complicada que simplemente creían que teníamos poca deuda y necesitábamos buena gestión. Ese no es el punto. El punto es que Argentina ha caído 96 posiciones en calidad institucional y ha caído 150 posiciones en libertad económica. Recordemos que tenés los países libres, donde están los países que nos gustan, Estados Unidos, Suiza, los países nórdicos, todos son los países libres. Después tenés los países moderadamente libres, donde hay países razonables, que no nos gustan tanto, pero podríamos ir a vivir tranquilamente allí también. Luego tenés una franja amplia de muchos países moderadamente reprimidos, donde uno no querría vivir, pero Argentina tampoco está ahí. Argentina está al final de la tabla con los países más reprimidos de la Tierra. Entonces, las reformas que necesitamos hacer son muy profundas. No hay gradualismo posible, no hay forma de hacer un cambio pequeño, no hay forma de poner parches a este asunto. La Argentina está terminada desde ese punto de vista. Si no hacemos las reformas, la crisis que va a venir en el próximo gobierno va a ser inmensa. La pobreza va a tener un salto fenomenal. No quiero centrarme en esto porque nos vamos a deprimir, pero para dar 3 datos. El Tesoro está quebrado. El gobierno actual lo único que hizo es patear la deuda para el próximo gobierno, tanto la privada como ahora la del Fondo Monetario. Los analistas que están aquí enfrente lo saben perfectamente. No vamos a poder pagar esa deuda. A partir de 2024, 2025, 2026, los vencimientos son imposibles de pagar. Por lo tanto, vamos a ir al default o a una reestructuración amigable, en el mejor de los casos, en el año próximo. Y además, si miramos, eso es el Tesoro. Si miramos el Banco Central, también está semiquebrado, con una deuda que ya equivale a 128% de la base monetaria, con una tasa de interés que subió ayer, que es el 50% anual, en términos efectivos, con lo cual es una bola de nieve impagable. O sea que también es impagable lo del Banco Central, que seguramente termina en una mega devaluación en algún momento. Y también está quebrada el ANSES, que han regalado a 3,5 millones de personas que pueden jubilarse, pero no hicieron sus aportes. Esos 3 agujeros son imposibles de pagar en una situación como la Argentina. Con lo cual, si no se hace la reforma, las reformas que proponemos nosotros, o alguna parecida, podemos debatir después cuáles son, pero tienen que ser muy profundas y muy rápidas, eso es lo que va a ocurrir en Argentina. Y ojo, porque Argentina va a partir de una pobreza probablemente del 50%. Cuando tuvimos la crisis del 2001, partimos de una pobreza del 22%. Si vamos a una crisis importante, partiendo de una pobreza del 50%, la situación de vivir en Argentina va a ser muy, muy complicada. Dicho esto como introducción, vamos a la parte positiva. Se puede hacer, lo han hecho muchos países, las reformas, lo que hay que mirar no es Argentina para mirar las reformas, hay que mirar los países que lo hicieron, que tuvieron situaciones más difíciles todavía que las de la Argentina de hoy. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos los ejemplos de atrás de la cortina de hierro, hay 15 ejemplos, 10 que hicieron gradualismo y le fue mal, 5 que le fue bien, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia y la República Checa. Pero también tenemos países católicos, como Irlanda, que hizo las reformas. Tenemos países como Nueva Zelanda. Si tenemos de todos los gustos, reformas profundas que se han hecho. Lo hizo Australia, que tuvo muchos años de laborismo, hizo una gran reforma en los 80 y cambió a Australia. Y Australia empezó a crecer fuerte rápidamente. Y la buena noticia es que los países que hacen estas reformas empiezan a crecer a ritmos del 6% anual durante décadas. Por eso Irlanda, que era más pobre que Argentina hace 35 años atrás, hoy es 4 veces más rica que Argentina. Si hacemos las reformas, no solo va a andar bien el sector privado, sino que lo vamos a poder pagar a los policías, a los maestros, a los agentes públicos que realmente trabajan, el doble de lo que les pagamos hoy en dólares, y aún a Argentina le va a sobrar plata. Porque hoy lo que tenemos es un Estado elefantiásico, que funciona pésimo, y es una carga inmensa. Entonces vamos a, ¿cuál es el objetivo?
El objetivo, hoy hay en Argentina 6 millones de personas que tienen trabajos formales, un poco menos de 6 millones, en la parte productiva de la economía. Luego tenés el informal, que ya la productividad es mucho menor, y luego tenés 22 millones de personas que reciben algún cheque del Estado. Eso es imposible de sostener. Cualquier país normal es exactamente al revés la proporción. O sea, es inmenso el desequilibrio que tenemos. No pasa por la tasa de interés, el tipo de cambio o ajustes menores. Es un cambio completo. Es generar 4 millones de empleos en un primer gobierno durante 4 o a lo sumo 5 años. Ese tiene que ser el objetivo y eso requiere reformas. ¿Cuáles? Una moneda sana, es fundamental. Después podemos discutir cuál es la manera. La manera, hemos tenido la convertibilidad durante 40 años en Argentina, no solo los 10 de Menem. Los mejores 40 años de la Argentina fueron con moneda convertible y con 0% de inflación. Con lo cual es un tema para analizar. La dolarización, acaba de salir un libro de Emilio Campo y de Nicolás Kachanowski que proponen la dolarización, les recomiendo que lo lean. Puede ser una moneda común con el Mercosur, donde tenemos un grupo de países mucho más serios que Argentina. Estoy hablando de Uruguay, Brasil, Paraguay. Tienen monedas mucho más sólidas que las nuestras. Pero eso sería más complejo y llevaría mucho más tiempo. Pero, digamos, se hicieron reformas cambiando el signo monetario, incluso desde el lado heterodoxo con el Plan Austral, que también tuvo éxito inicial. En todos estos casos, fíjense la diferencia con lo que trató de hacer el gobierno anterior. Hay dos maneras de combatir la inflación. Una es con una política monetaria muy dura, como hizo Brasil, como hizo Israel, como hizo Japón. Tardá 5 años en bajar la inflación con tasas de interés muy altas. Pregúntense qué pasa en las empresas si ponemos tasas de interés positivas muy altas. Pregunto a Martín acá, ¿qué opinás si te ponen unos niveles de tasas de interés muy altas? Vas a sufrir durante 5 años. En cambio, las reformas monetarias que estoy hablando, simultáneamente destruyen la inflación y hacen caer las tasas de interés. Y se expande el crédito. Y se expande fuertemente el crédito porque Argentina tiene un crédito muy, muy pequeño. Con lo cual, eso tiene que ir antes que nada, la reforma monetaria. Luego tenemos que aliviarle a Martín y a los empresarios que están aquí presentes. Tienen que ganar plata. La única manera que empiecen a contratar gente es que los empresarios ganen plata. Entonces tenemos que hacer una mega desregulación para sacar todas las regulaciones inútiles que existen. Hay 69.000. El gobierno anterior lo que trató de hacer, y lo charlamos 20 veces con ellos, fue, primero, recibieron un espacio con 7 toneladas de papeles. ¿Y qué decidieron? Las tenemos que poner en las computadoras. Tardaron 4 años en sistematizarlas y no terminaron. Y después vamos a ir sacando regulaciones una por una estudiándolas. Lo que nosotros proponíamos, y seguimos proponiendo, es lo que hizo Horacio Liendo. Una mega desregulación, y en todo caso, el que crea que necesita una cierta regulación, me lo pida. Son 69.000. Entonces vamos a estudiar los pedidos, no las 69.000. Las 69.000 las vamos a incendiar. Si yo me recibía esos papeles, los quemaba. Y vengan y me piden regulaciones nuevas, porque es mucho más fácil empezar, como harías en una empresa, si un sistema que no funciona, traes un enlatado y aplicás el enlatado. Entonces yo miro las regulaciones de un país que funciona bien y parto sobre eso. Y luego, en todo caso, que vengan los sectores y me digan qué necesitan. Y ahí las analizaremos. Es decir, una mega desregulación. Entonces tenés, por un lado, moneda sana, por otro lado, desregulación. Tercer tema, que en realidad, puedes ponerlo primero, los 4 son simultáneos los primeros. La reforma laboral. Si yo necesito que los empresarios y las pymes tomen un empleado nuevo, no puede ser que corran el riesgo de fundirse si le hacen un juicio. Eso es básico. Estaba ayer con un empresario textil y me decía que está concursado, porque le hicieron 2 juicios, le cobraron 3 millones de pesos por algo que debería haber costado 100.000. Imagínate lo ridículo, ¿no? Ahora tiene máquinas y no puede estar funcionando porque además esas reglas que tiene la Argentina, como está concursado no le dan una cuenta corriente, lo cual es absurdo, porque el concurso es para que la persona se ponga en regla y siga pagando. ¿Cómo va a seguir pagando si no le das una cuenta corriente para operar? Por supuesto hace todo en negro y sigue funcionando, pero es absurdo. Argentina tiene inmensa cantidad de regulaciones absurdas. Entonces, desregulación, reforma laboral y moneda sana. La cuarta tiene que ser, sí o sí, una mega reforma fiscal. Argentina tiene 180 impuestos. 170 impuestos recaudan el 10% de recaudación. Esos 170 impuestos hay que eliminarlos ya.
Mi apuesta es que simplemente si hiciéramos eso, eliminar esos 170 impuestos, la recaudación aumentaría más del 10%. Por supuesto, tendrías un bache en el medio, que hay que ver cómo lo hacemos. Todo esto, la fase de implementación es muy complicada, necesitamos muchas cabezas, como la de Augusto, como la de Juan José, pensando en estos temas. Es muy complejo, pero hay que hacerlo. O sea, Argentina tiene que tomar medidas complejas y tiene que tener el coraje de hacerlas. No, yo lo que no acepto, ahora vamos a hablar después de eso, de esa visión de que no se puede. Esa visión para mí es inaceptable. Las reformas hay que hacerlas, y si les parecen difíciles, sentémonos y veamos cómo las hacemos. Pero tenemos que hacer estas reformas, son indispensables. Estas 4 reformas, por supuesto la reforma impositiva que nosotros proponemos, requiere también un cambio de la coparticipación federal. No voy a tener tiempo para entrar en todos los detalles. Es muy amplia, son por lo menos 11 reformas muy grandes. Pero estas 4 reformas van a ser un salto expansivo, fuerte, del sector privado. Y eso es indispensable, porque del otro lado tenemos que hacer la reforma del Estado. Y la reforma del Estado también es compleja. Argentina tenía un Estado ineficiente en el año 2000. Mucha gente estimaba en esa época, Fiel por ejemplo, que sobraban cerca de 700.000 empleados públicos. Pues hoy tenemos 4 millones. Y el Estado es una mochila, es un peso enorme que tenemos sobre el sector privado. Esos 180 impuestos son para financiar este Estado paquidérmico, ineficiente, inútil, que te joroba, que te complica, que te inventan cosas ridículas como medirte las góndolas en los supermercados, o ejércitos de controladores de precios que no funcionan para nada. Bueno, todo eso son como mínimo 2 millones de personas extras. ¿Qué significa esto? Significa que la productividad del Estado se desplomó. Y los países son ricos si tienen alta productividad, y son pobres si tienen baja productividad. El nombre del juego es productividad. Australia, en la reforma que hizo, puso una comisión bicameral que se dedicaba a la productividad. Toda ley que pasaban en Australia tenía que pasar por la comisión de productividad, tenía que aumentar la productividad. Porque entonces, trabajando lo mismo, sos más rico. Y si trabajás más, sos mucho más rico. Entonces pensemos el enfoque desde la productividad. Si sobran 2 millones de personas en el sector público, que la productividad es 0, porque no es que mejoró la salud está igual o peor, la educación, la medimos, está mucho peor, basta ver los test de PISA, es decir, los servicios que presta el Estado son mucho peores con el doble de la gente. De forma tal que esos 2 millones no solo tienen productividad 0, tienen en realidad productividad negativa. Esa es la realidad. Si esas 2 millones de personas van pasando al sector privado formal de alta productividad, el salto de productividad del país es inmenso. Tomemos los 8 millones de planes sociales. Si van pasando al sector de alta productividad de la economía, el salto de productividad del país es inmenso. Acá no hay magia, no hay trucos. Es trabajar y trabajar productivamente. Pero eso requiere hacer todas estas reformas. Todo lo demás, los economistas que vienen y nos hablan de la tasa de interés, del modelito de la no sé qué, que sé cuánto, no me sirven de nada. Por eso es interesante, Manuel Solanete es ingeniero, ¿no? Que es nuestro colega. Los ingenieros la tienen más clara, porque entonces ven cómo están trabajando los argentinos. Empezás a mirar a Argentina como si fuera una empresa, y te das cuenta que es imposible tener 22 millones de cheques del Estado, de transferencia del Estado, sostenidas por 6 millones. No hay forma, solamente un economista puede inventar cosas para creer que eso tiene alguna salida. La única salida tiene que ser una reforma estructural, profunda, que permita que la gente se ponga a trabajar en un lugar productivo. Y esto no es hablar mal del empleado público. El empleado público puede ser excelente. Y de hecho, conocés gente excelente. Yo tengo un amigo que estudió conmigo en Italia. Me lo encontré 18 años más tarde. Y me dijo, y le pregunté, me preguntó qué hacía yo, y le pregunté qué haces. Trabajo en el Ministerio de Economía. Ah, buenísimo. ¿Hace cuánto? Hace 18 años. Ah, ¿y qué haces? No, nada. ¿Cómo nada? Bueno, porque yo hacía algo, pero cuando llegó el kirchnerismo hace no sé cuántos años, me desplazaron, no me sacaron, pero yo estoy ahí, tengo mi computadora, mi teléfono, hago mis cosas, es consultor por afuera, es profesor en 5 universidades, es tipo brillante, pero para el Estado no hace nada. ¿Pero cómo? Y si estaba este fue en la época de Cambiemos. Y ahora que llegó Cambiemos, no, los de Cambiemos son macanudos, esta gente es mucho mejor. Me saludan cuando llegan, son buenas personas. Y bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Qué vas a hacer? No, nada. ¿Entienden lo que pasa?
Entonces, no es que hay mala gente, los incentivos son erróneos. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre los incentivos. Las personas no pueden estar sin trabajar. Tiene que haber un incentivo para que estén trabajando en el sector privado formal. Por lo tanto, y acá vienen temas muy importantes, Singapur, durante 40 años, tuvo los sueldos públicos 30% por debajo de los sueldos privados. La ciudad de Buenos Aires tiene los sueldos de la ciudad 38% por arriba de los sueldos privados. Entonces es un error garrafal. Los sueldos públicos tienen que estar por debajo del sector privado porque tenemos que tener un incentivo para que se vayan a trabajar al sector formal. Si hiciéramos una dolarización como ejemplo, no quiero debatir el tema de la dolarización ahora, pero si hiciéramos una dolarización, inmediatamente hay que congelar los sueldos públicos y los sueldos privados van a subir en dólares. Y eso va a ser el principal incentivo para que la gente vaya al sector privado. ¿Cómo hacemos esa reforma? Trabajamos presupuesto base cero por las funciones que tiene que hacer el Estado. Esto lo hizo Nueva Zelanda, Ruth Richardson. Les aclaro que nunca más ganó una elección, pero hizo la transformación. Y la transformación fue genial. Aplicó las reglas del sector privado al sector público, inclusive tener una auditoría de una de las 7 grandes auditoras, y tener también premios por productividad. Parte de tu sueldo es productividad en el Estado. Si haces ese presupuesto base cero, a nivel federal, que son 750.000 personas, te quedan 250.000 probablemente en disponibilidad. No necesitas una ley, la ley ya está, es la 25.164, es la ley que sacó Menem al final de su periodo en el 99. Lo que te dice es que vos podés eliminar un puesto público si no lo vas a volver a llenar. Nosotros eliminamos esos puestos públicos. Y la persona queda en disponibilidad. ¿Qué significa? Que le sigo pagando el sueldo. Nadie se queda en la calle, le seguimos pagando el sueldo durante un año. Y en ese año vamos a dar todos los incentivos, por lo pronto para que la persona quiera ir a trabajar al sector privado, y también para que Martín lo tome. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, que los planes sociales, ese financiamiento, prefiero dárselo a una empresa a cambio de que entrene a una persona en su nuevo puesto de trabajo. Y después desaparece. O sea, ese subsidio que estás dando sea para que se ponga a trabajar con el lugar adecuado. Tal vez no sé si es el caso tuyo, pero será otro. Te aseguro que hay muy buena gente en el Estado. Hay muy buena gente. Hay una cantidad de chicos que salen a controlar precios, lo que pasa es que se han lavado la cabeza, creen que están haciendo algo bueno. Y están haciendo algo que no sirve para nada y que además complica la vida a los supermercados y a todos los demás. O los que van de a 2 a medir una góndola, ¿viste? O sea, esas cosas ridículas que solamente pueden pasar en un país como Peronia. O sea, es insólito. Pero entonces, creo, y resumiendo, nosotros necesitamos aprovechar esta oportunidad que vamos a tener. Y esto significa todos nosotros, porque en Argentina ahora estamos viendo 2 opciones. En lo que puede ser el próximo gobierno, seguramente va a ser Juntos por el Cambio, a menos que el liberalismo, que se está triplicando en votos, siga creciendo y llegue a pasar al kirchnerismo. Ojo, porque si el liberalismo pasa al kirchnerismo y van los 2 a las elecciones, gana el liberalismo. Pero bueno, supongamos que gana por ahora Juntos por el Cambio. Si gana Juntos por el Cambio, hay 2 tesis en juego. Una tesis es juntar el 70% de apoyo de la clase política. Nosotros hablamos con ellos y estamos trabajando con ellos, pero les decimos, ojo, porque el mínimo común denominador de la clase política es más de lo mismo. Es un proyecto que nos va a llevar a chocarnos contra la pared, con lo cual eso no nos sirve. Lo que les dijimos es, siéntenos a la mesa para decir estas cosas y tratar de ir corriendo el eje del debate hacia hacer reformas de verdad. Gracias. Hola, hola. ¿Quieres subir? Bueno, no, yo me quedo acá. Muchísimas gracias, Agustín. Señalaste que hay muchas posibilidades en las próximas elecciones que gane Juntos por el Cambio. La pregunta sería, ¿qué garantiza, en caso de que esto se produjera, que no se vuelvan a repetir los mismos errores económicos y políticos que se cometieron para no poder realizar justamente este conjunto de reformas? Nada nos garantiza. Lo que yo te diría, en todo caso, es qué podemos hacer para tratar de que eso no ocurra, cada uno de nosotros. Y eso es lo que tratamos de hacer, porque
yo tengo, en estos últimos meses, he charlado con gente del mayor nivel de la Argentina, incluyendo gente que está en la Corte Suprema, hasta gente que está en los mejores, y hay un grupo de gente muy influyente en Argentina, empresarios, políticos, funcionarios y demás, que consideran que no es posible hacer las reformas. Y lo creen. El gran desafío es convencerlos de que sí es posible. Pues si vos partís de la base de lo que hizo Mauricio Macri con su gobierno, fue lo único posible, lo van a volver a repetir. Y yo les aseguro que si lo vuelven a repetir, el fracaso no va a ser como el pasado, va a ser mucho peor, va a ser mucho más grave. No podemos ir a ese lugar. Pero eso requiere de todos nosotros y también del periodismo. Requiere del periodismo decirle, no puede ser que no seamos capaces en Argentina de hacer lo que han hecho 30 o 40 países en el mundo que estaban peor que nosotros. Por lo pronto los países comunistas, donde no había un solo empresario, porque empresario es tomar riesgo. ¿Sí? Entonces eso no existía en el comunismo. Es decir, acá tenemos muchas cosas para hacer que son indispensables. Si alguien te dice que es muy difícil, perfecto. Si alguien me dice, tenés trabas por ahí, ¿cómo vas a hacer con los sindicatos? Es una pregunta válida. Pero si alguien me dice, no se puede hacer, esa persona yo no lo tendría en mi equipo. Bueno, les voy a hacer una confesión. Ayer estuve en una reunión con Miguel Ángel Pichetto y charlamos justamente de estos temas. Y él tiene la convicción de que si no hay, antes de ir a una interna, incluso en Juntos por el Cambio, un programa que incluya este tipo de reformas, aún ganando en el 2023, el fracaso va a ser estruendoso. Esa es la mejor noticia, porque yo creo que eso también es cierto. Creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de esto. Y estoy seguro que Horacio Rodríguez Larreta también, y que saben no hay margen para el error, dice. No hay margen para el error, saben que no se puede hacer gradual, y saben que tienen que hacer las reformas. Y te puedo agregar algunas cosas más. Por ejemplo, la reforma laboral, que hace 6 años atrás hablábamos de ese tema y nos sacaban de la mesa, directamente nos echaban. Ahora no. Ahora, en la coalición cívica, en el radicalismo, en lugares que eran contrarios a la reforma laboral, te preguntan, ¿y cómo sería? Y lo mismo con la reforma del Estado. Te preguntan, ¿y cómo sería? Lo cual ya implica que hay un cambio en los receptores del mensaje. Pero si recién estamos en el cómo sería, estamos en problemas también, ¿eh? Nos quedan 17 meses para las elecciones. Sí. Son 17 meses clave. Por eso nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo grande en llevar estas ideas y en proponer debatirlas. Y dentro de lo posible, que nos ayuden a financiarlas, porque hay una etapa de implementación que es compleja y que requiere muchas mentes, y nuestro equipo de 17 personas full time no alcanza. Me llega una pregunta, te solicita tu opinión sobre la pedagogía del oprimido. Bueno, ese es un tema clave, porque acá hablé del tema económico, pero en realidad nuestras reformas son mucho más profundas. Las reformas son en educación, en salud, en el sistema de la justicia, en el sistema electoral. Habría que eliminar la lista sábana, poner la boleta única, hay una cantidad de cosas para hacer. Educación es mi tema favorito, porque a mí me interesan los jóvenes, los chicos, los que están saliendo al mercado laboral. Y el sistema argentino los está destruyendo. Los está destruyendo incluso emocionalmente. Y aumenta la tasa de suicidios, y aumenta la tasa de ansiedad infantil, y aumenta la tasa de depresión infantil. Y todo esto surge por 2 factores. Un primer factor que lo está sufriendo todo el mundo, lo sufren los centennials, no los millennials, pero sí los centennials. Los millennials empezaron con Internet, los centennials empezaron con las redes sociales. Y las redes sociales producen una comparación contra una realidad ficticia y además una comparación por imagen, y sobre todo la sufren las mujeres. Entonces eso genera una debilidad en los chicos. Y la respuesta, tanto en Estados Unidos, pero mucho peor en América Latina, es la sobreprotección de los chicos. Y sobre eso se montan las ideas de Paulo Freire, que es el autor de La pedagogía del oprimido. Un libro que es un pedagogo, Paulo Freire es un pedagogo magnífico, brillante, brasileño, marxista. Brillante. Hay que leerlo, fundamental.
porque eso es lo que están enseñando en nuestros colegios, públicos y privados. Y yo lo conozco de primera fuente de, por ejemplo, colegios como el San Andrés, como el Newman, como varios, te puedo decir, en el Northlands, es decir, en todos los colegios, los públicos y los privados. Y la tesis de Freire es que vos tenés que enseñarle a los chicos a sentirse oprimidos. Oprimidos por el sistema capitalista, por el heteropatriarcado, o por lo que fuera, pero sentirse oprimidos, fundamentalmente por el sistema capitalista. ¿Y por qué? Y esto es lo más impresionante, porque lo pone con todas las letras, porque quiero que los chicos tengan bronca. O sea, el objeto de la educación es que los chicos tengan bronca, porque la bronca es una emoción que te pone en movimiento, emotion, te pone en movimiento, te segrega una hormona, en griego hormona significa poner en movimiento. Esa hormona, la adrenalina que te genera la bronca, es la que hace que en Chile te incendien los edificios y los subtes, ¿sí? Es lo que dice el Papa cuando te dice a los chicos hagan lío, ¿sí? Esa idea es muy profunda, muy dolorosamente profunda, porque destruye psicológicamente a los chicos. Y el objetivo es cambiar el sistema capitalista por el sistema socialista. Ese es el objetivo profundo de todo el sistema educativo, y no solo en Argentina, en casi toda América Latina. Eso tiene una resolución, y la solución es una de nuestras propuestas, es una revolución educativa completa, que es la que se hizo en Suecia, con ideas de Milton Friedman, que es introducir los vouchers. Nosotros lo planteamos como la tarjeta EduCard. Una tarjeta de educación, el Estado sigue financiando la educación para los hijos de los padres que no pueden pagarlas, pero los padres recuperan la libertad y la responsabilidad de elegir la educación de sus hijos. Y eso pone en competencia a las escuelas públicas con las privadas. Y eso hace que mejoren tanto las públicas como las privadas. Y se complementa con eliminar la currícula oficial y darle un rol mucho más activo a los directores y a las cooperativas de cada colegio, que pueden tomar las decisiones sobre, por ejemplo, a qué maestro contratar y a cuál despedir. Sin eso no podés cambiar la educación. Es decir, dar libertad y responsabilidad. Y por supuesto requiere, y es fundamental, que los padres tomen ese rol de responsabilidad, que se lo vas a dar cuando... Y otro tema que no es menor, que se lo pedimos al gobierno anterior, no lo conseguimos, es que eliminar un artículo de la ley que prohíbe difundir los resultados de las escuelas. Porque nosotros necesitamos que los padres sepan que su escuela particular es muy mala. Pues le hacemos encuestas y los padres te dicen, ¿cómo es la educación en Argentina? Pésima. ¿Y la de tu hijo? Ah, no, la de mi hijo es bastante buena. Y se equivocan, no es bastante buena. En promedio es muy mala. Has mencionado el tema Chile, y acá hay una pregunta vinculada a Chile. Chile hizo la mayoría de las reformas que usted ha señalado, y sin embargo, hoy terminan con un presidente como Boric. ¿Cómo se explica? Ah, bueno, eso es natural. Eso les va a sorprender, pero hay un libro que les recomiendo, tiene un inconveniente, son 3 tomos de 900 páginas, pero es maravilloso, de un filósofo español que se llama Escotado. Y Escotado escribió un libro que son Los enemigos del comercio. Entonces hace un análisis de toda la historia de la humanidad. Y en todos los casos te va mostrando cómo los países más exitosos generan comunismo. Llamado de distintas formas, pero desde el Imperio Romano, Diocleciano, vayan buscando la historia y van a repasar siempre lo mismo. El gran éxito de un país genera, bueno, hay un dicho árabe que también tiene distintas fórmulas, está en criollo también. En criollo es, a mí me lo decían en mi casa, por eso me acuerdo, era abuelo zapatero, hijo caballero, nieto pordiosero. ¿Sí? Eso que lo encontrás en la literatura de los árabes y de los antiguos, es natural. En los judíos lo dicen de otra manera, pero que está muy buena, muy bonita, que más o menos dice, la primera civilización son las de los guerreros, las que instalan el país. La segunda generación son las de los ingenieros y los arquitectos, los que construyen. La tercera generación son los que decoran. La cuarta generación es la más maravillosa, son los poetas. Y luego vienen los disolutos, ¿no? Y ahí se disuelve todo. Es decir que Chile tuvo un éxito fenomenal
Y ese éxito fenomenal produce lógicamente una distorsión entre los que primero salen de la trampa a la pobreza y los que salen más tarde. Sin embargo, ya estaba reduciéndose en los últimos 15 años la brecha entre los ricos y los pobres, o sea, estaba mejorando también eso. Pero a pesar de eso, los chicos que se rebelan son los que no hicieron los esfuerzos que hicieron sus padres, que trabajaban duramente, fueron a la universidad, quedaron endeudados, van a trabajar y se encuentran que su trabajo tal vez no les rinde tanto como el camionero. Y ahí se produce una distorsión tremenda. Entonces eso es normal. Se le suma esto, y esto lo cuenta Axel Kaiser en un libro del 2007, chileno, filósofo fenomenal, que anticipó todo lo que está pasando, que fue la batalla cultural en las escuelas, lo de Freire. Él anticipa que habíamos perdido en Chile, pero en toda América Latina, en Argentina desde ya, perdimos la batalla ideológica en nuestras escuelas. O sea, la ideología se metió en la educación y transformó la educación en adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento es lo contrario de la educación. El adoctrinamiento es transmitirle a los chicos cierta cantidad de dogmas con un resultado que espera el que lo impone. La educación es darle a los chicos la posibilidad de tener pensamiento propio, pensamiento crítico, de desarrollar sus habilidades, de forjar su carácter, de tener la habilidad de pensar distinto, de escuchar todas las opciones y elegir nuevas opciones. No es regurgitar en un examen multiple choice la respuesta que te puso tu profesor, sino que es generar respuestas nuevas. Esa es la verdadera educación. Entonces vas a salir al trabajo, vas a salir al mundo de los adultos, vas a salir a buscar tu vida con todo lo que necesitas, que es exactamente lo contrario de lo que produce la escuela actual. Bueno, me consta que en la Argentina hay muchos admiradores de Freire, pero no los vamos a mencionar ahora. Me llegó una pregunta del doctor Parodi, que me señala si usted no cree que para acotar la pobreza no habría que impulsar una ley de procreación responsable. Es una muy buena pregunta, él sabe mucho más que yo, así que debería sentarse, venir aquí y explicarlo. Pero yo creo que sí. Yo creo que tenemos un tema clave, lo explica muy bien Alberto Albino también, y el doctor Monkerberg en Chile. El doctor Monkerberg en Chile fue el que logró reducir fuertemente la desnutrición infantil, y la bajó a niveles que hoy Chile tiene una mortalidad infantil mucho menor que la Argentina, y tenía algo que era, no sé si el doble o el triple de la nuestra. Es decir, que claramente sí, es necesario explicarlo, es distinto a lo que se está haciendo hoy, claramente. Hay una ventana, hay muchas cosas alrededor de eso, ¿no? Pero los chicos necesitan una protección especial, necesitan un cariño especial y necesitan alimento. Y tienen una ventana de 2 años para multiplicar sus neuronas. Entonces, si son desnutridos y no tienen la estimulación suficiente, van a ser chicos con pocas luces, con pocos cables. Si en cambio tienen una paternidad responsable, acompañada por, digamos, para la gente que no la tiene naturalmente, por educación y demás, y enseñar la estimulación temprana, la importancia de la estimulación temprana y demás, entonces esos chicos duplican el tamaño de su cerebro por sus conexiones neuronales. Lo fascinante del ser humano es que el cerebro es plástico. El cerebro puede multiplicar sus conexiones. Y lo que es cierto es que si no lo haces en los primeros 2 años, esos chicos van a estar mal toda su vida. Después pueden mejorar parcialmente. Todos podemos mejorar, ¿eh? A nuestra edad, yo estoy aprendiendo piano para desarrollar nuevas conexiones neuronales, aprender un idioma y demás. Pero si no tuviste eso en los primeros 2 años, no podés competir de igual a igual con los demás. Agustín, en sus comentarios señaló que no se va a meter con el tema dolarización, pero en estos días otro liberal, Javier Milei, acaba de decir, si soy electo presidente voy a dolarizar la economía argentina. Le tengo que preguntar cuál es su opinión. Bueno, yo soy dolarizador mucho antes que Javier. O sea, a mí me convenció de la dolarización un profesor del SEMA, que es Jorge Ávila. Y lo fui meditando. Mi idea original, que yo creo que es superior técnicamente, pero tal vez tienen razón y ahora voy a decir por qué, era crear el dólar argentino. El dólar argentino sería una canasta de monedas, una convertibilidad, pero con 2 monedas, que son el dólar canadiense y el dólar australiano. Como los dos son países productores de commodities, cuando te sube la tasa de interés de Estados Unidos, como va a ocurrir en los próximos años,
los precios de los commodities tienden a deteriorarse, esas dos monedas te sirven de colchón. Es un colchón natural no inflacionario. La clave es que sea no inflacionario. La dolarización tiene una enorme ventaja. La dolarización básicamente es liberar para que la gente elija en qué moneda operar. Si hacemos eso en Argentina, 99% dólar. Por eso, simplificando, se habla de dolarización. Pero en realidad es, cada uno opera con la moneda que quiere. Si estás trabajando con Europa y les vendés a los europeos servicios de educación o cualquier tipo de servicio que Argentina tiene capacidades para hacerlo, de programación o lo que fuera, y te pagan en euros, vos podés arreglar con tus empleados que les pagás en euros. Entonces machás las dos cosas y no hay ningún problema. Y tenés un mercado totalmente libre, las comisiones son mínimas, casi insignificantes, y se puede operar en distintas monedas. Pero sería dolarización. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que de un día para el otro, sabemos que Argentina cambió. De un día para el otro. O sea, tenés un shock de confianza tremendo, porque de un día para el otro sabés que los precios se van a desplomar. En un año y medio van a ir a cero. No cero porque el dólar es una mala moneda y ahora tiene 8% de inflación. Pero es mucho mejor que la nuestra, que tenemos 54% promedio desde el 35 para acá. En cambio, ellos tienen en promedio entre 1,5 y 2% normalmente. Ahora no, porque tiene un presidente que se llama Juan Domingo Biden. Pero fuera de eso, en otros momentos normales van a recuperar cierta estabilidad monetaria, como la tenía el marco alemán o como la tienen los suizos. Son monedas mucho mejores que las nuestras. Así es que yo creo que sí, que sería una muy buena medida. Lo que pasa es que digo, no me trabaría en eso, y si quieren hacer otra cosa alternativa, charlémoslo, no hay problema. Lo que sí tiene que estar clarísimo es el objetivo de la productividad, de poner a trabajar en el sector privado formal 4 millones de personas en 5 años. La última pregunta, ¿cómo cree que vamos a llegar desde el punto de vista económico a las elecciones del año próximo, en el marco de una crisis política realmente muy profunda? Bueno, si lo tengo que responder como intelectual, debería responder no sé. Si lo tengo que responder como profesional, tengo que ponerte escenarios. Y mi escenario base es que, dado que logramos patear para adelante la deuda privada y también la deuda con el Fondo Monetario, y que probablemente nos van a dar algunos dólares del Banco Mundial, del BID, y que además la soja está muy alta, por más que nos cuesta mucho el gas, vamos a llegar muy mal, pero probablemente sin llegar a un salto hiperinflacionario, que sería la otra opción. Pero yo creo que vamos a tener un factor interesante, que ahora voy a preguntar después en la mesa a Juan José y Augusto, que en algún momento en los próximos 17 meses, el capital especulativo que suele invertir en América Latina, una ficha va a poner en Argentina. Y Argentina es tan chiquitito nuestro mercado de capitales, que esas pequeñas fichas para el mundo acaban a producir un salto en los mercados. Y eso le va a permitir, creo yo, llegar a finalizar el mandato. Y esa es una paradoja, porque eso le jugó en contra a Macri. Recuerden lo que fue agosto del 2019. La caída en la bolsa de Ucrania fue mayor a la caída en la bolsa argentina fue mayor a la caída que tuvo Ucrania en un solo día. Es decir, una guerra es menos que el peronismo. O sea, la idea de que vuelva el peronismo fue más grave que las guerras. Es dramático, pero es real. Eso ahora le juega a favor. Se va el peronismo. Entonces tenemos una oportunidad. ¿La vamos a aprovechar? Las probabilidades indican que no. Pero tenemos probabilidades. Tenemos probabilidades a favor. Probablemente, si vos me decís hoy por hoy, todavía hay mayor cantidad de gente que se va a inclinar, empresarios, políticos, se van a inclinar por algo intermedio. Y yo creo que el algo intermedio puede salir mal. También creo que si le sale mal, le va a salir mal rápido. Y ellos mismos van a tener que cambiar. Recuerden, por ejemplo, Menem, Cavallo fue su 4º ministro. No fue el primero. O sea, podés tener una sucesión de ministros hasta que finalmente venga alguien que haga las cosas que hay que hacer. Agustín Echevarne, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que vendió 53% abajo.
es un buen negocio, porque después la bolsa cayó 35 más. Impresionante. Tremendo. Sí, pero en contra de los libros. Si vendiste, fue buen negocio. Bueno, dijiste una gran verdad y te cuento cómo está hoy. El flujo de afuera es lo único que... Yo estoy fuera del mercado. No, por eso. El flujo de afuera está comprando corporativos. Por eso los corporativos rinden 7, mientras el soberano rinde 25. ¿Y pasás un par de? Sí. ¿Y por qué? Claro. Porque las compañías argentinas se cansaron de cancelar deuda. ¿Estará esto? Siendo las 14:15, vamos a dar por concluido nuestro almuerzo de hoy. Buenas tardes, muchas gracias a todos.